Hoy en Yo Claudio. La necesidad de todos los peruanos de poder volver a confiar en nuestras autoridades. Y para que eso suceda, no existe otra fórmula que la de terminar con la vieja política peruana. El país tiene 18 años bajo un gobierno socialista. Ante la situación del país de Venezuela, hemos decidido salir a las calles para preguntarle a la gente qué hace falta en este país para generar nuevos inicios y grandes cambios. Cambiar el presidente. Un cambio de gobierno. Ese presidente no va a salir vivo. Hemos sido capaces de ser recíprocos con un pueblo que nos abrió las puertas hace 40 años. Si la derecha mala sigue haciendo lo malo que está haciendo, la izquierda va a querer tomar el poder en el 2021. Que ahorita no se consigue empleo, no es para conseguir la comida, es un lío. Y de alguna manera tengo yo que buscar la comida de mi hijo. La gente con sombrilla, llevando sol, la misma historia. Muy buenas noches. En la mañana estaba pensando qué significa realmente el nuevo ciclo. Significa en primer lugar la recuperación del sentido común, o sea, dejar atrás todos esos pensamientos personales, intereses partidarios, para dar paso al bienestar común. Las próximas elecciones no se ganan o se pierden por solamente buenas propuestas acerca de la seguridad, la economía. El gran desafío realmente es la confianza y la credibilidad. Por ejemplo, ante la misma promesa de reducir los índices de delincuencia, ¿a quién usted le puede creer más? ¿Usted le creería más a Keiko, a Alan, a PPK? La respuesta es a ninguno, porque si ninguno de ellos pasa la prueba de la honestidad, mucho menos van a pasar la prueba de la credibilidad y la confianza. El nuevo ciclo se basa en una necesidad, la necesidad de todos los peruanos de poder volver a confiar en nuestras autoridades. Y para que eso suceda, no existe otra fórmula que la de terminar con la vieja política peruana. Los políticos de años enquistados, hay que acabar con todo ese ciclo y vamos a los nuevos liderazgos, al nuevo ciclo de la política peruana. Terminar con la cultura de la mentira para dar paso a la cultura de la verdad. Que nunca más los intereses políticos o personales estén por encima de los intereses ciudadanos. Una nueva forma de relacionarnos con los ciudadanos, dando la cara, mirando a los ojos, con la verdad como bandera, con menos discursos y más trabajo. Estando cerca de la gente siempre, pensando en los ciudadanos siempre. El fujimorismo ya gobernó, el APRA ya gobernó, PPK fue parte de 2 gobiernos, Toledo ya gobernó. Por lo tanto, ¿cómo el Perú puede enfrentar los nuevos desafíos? ¿Cómo puede realmente enfrentar el futuro si solo vamos a seguir eligiendo de los mismos? Ya hoy jugamos un partido diferente. Perú está en otro tipo de eliminatorias. Nosotros necesitamos ya no ir al Cubillas de antes o a los jugadores de antes. Tenemos que ir hacia este nuevo ciclo de la política peruana. De ninguna manera, de ningún modo, tenemos que continuar con más de los mismos. Los hijos asumen el lugar de los padres. En el trabajo, los jóvenes toman el puesto de los viejos gerentes. Y la pregunta obvia es, ¿y en la política, por qué no? ¿Por qué los peruanos tendrían que volver a confiar en el fujimorismo, en el toledismo, en el aprismo? ¿Por qué no paramos ya de una vez con este viejo ciclo de la política y vamos hacia un nuevo ciclo? Si quieres hacer algo diferente, yo creo que tenemos que dejar de hacer más de lo mismo. ¿No cree usted? Regresamos. Lima se ha vuelto inhabitable. Sin embargo, una nueva ciudad se está construyendo. Les presentamos la Nueva Lima.
Una ciudad de 3.000 hectáreas para 150.000 residentes en sus primeras etapas. 40% de áreas verdes y mucho espacio para transitar a un precio justo, un 50% más bajo del valor que el mercado está ofreciendo. Hogares, condominios, colegios, universidades, centro de convenciones, centros comerciales, Olympic Center para deportes, clínicas, supermercados, energía alternativa eléctrica y solar, agua potable directa del caño al vaso, autopistas sin parar, desagües ecológicos, un terrapuerto y un moderno y gran aeropuerto. Sé tú también dueño de una Nueva Lima, la primera ciudad tecnoecológica del país. Sola, construyendo un Perú nuevo. Para más información, ingresa a nuestra página web www.nuevalima.com. Este lunes a las 10 de la noche. Esta es una economía que tiene un tamaño de 200.000 millones de dólares. Es decir, estamos hablando del 2,5% del PBI. El socialista Velasco les quitó terreno a la gente. Así es. ¿Estuvo bien? ¿Estuvo mal? Acabó con una de las más florecientes industrias peruanas, que era el agro. Ustedes, representantes del gobierno, paguen sus deudas. Señor PPK, paguen sus deudas. Yo, Claudio, la verdad por delante, por RBC Televisión. Esta semana en La Pepa. Conoce los resultados cualitativos que arrojó el censo en nuestro país. En la política de Claudio Sola, averigua cómo la gobernabilidad se debe sustentar con el respeto a democracia y crecimiento. En el liberalismo de Alberto Mansuetti, descubre el gran primer paso del presidente Trump. En la editorial de Dante Ramos, conoce más acerca de lo que también está sucediendo en nuestro país, el canje. En la editorial de Piero Solari, averigua los 7 resultados que arrojó el siempre polémico censo. En familia, conoce los mandamientos de una familia feliz. En la teología de Jorge Barreto, conoce algunos pormenores sobre algunas enseñanzas cristianas que has aprendido. En las novedades de Juan Carlos Elge, a ganar Perú, pero sin sentirnos superiores. En los deportes de Héctor Padilla, descubre el importante rol que juegan los padres en la vida de sus hijos. Deporte base, moda. En el styling de Duni Ibáñez, descubre los 3 estilos para tu cabellera. En la farándula de Bettina Oneto, nos despedimos del gran actor Fernando de Soria. Hasta siempre, Fernando. Súmate a La Pepa, el periódico que todos los peruanos ya están leyendo. Reclámalo en tu kiosco favorito, a solo un sol. Hola, soy Omar Morillo. Bienvenidos a Vida Dura. Vida Dura es un programa de historias impactantes, contadas por sus protagonistas. Quería suicidarme, quería matarme, quería acabar. Ya no quería vivir, Personas que luchan por superar situaciones extremas. ¿Sabes qué? Asesinaron a tus hijos. Terribles adicciones. Drogadicción, satanismo. Y todo tipo de injusticias. Cada vez que él tenía relaciones conmigo, cuando yo era chica, recuerdo, me tiraba monedas, ¿no? Comprate unos caramelos. ¿Y qué iba a ir a comprar caramelos? Si yo no podía ni caminar. Pero que han logrado sobrevivir y conquistar su futuro. El cambio es posible. Aquí te contamos cómo. Te habla alguien que sabe muy bien lo que estás pasando. Dios es el que te puede dar una oportunidad. Él quiere sanar tu corazón, Él puede consolar tu vida, Dios puede ayudarte, que no hay nadie más que Él, que no bajes los brazos. Vida Dura está cambiando la vida de miles de personas alrededor del mundo y esto nos alegra, nos llena de mucha emoción, porque el programa lo hacemos con esa intención, ayudar a todos aquellos que necesitan ayuda. Somos Vida Dura. Síguenos, estamos donde tú estás. Hola, hola amigos, aquí estamos como lo hemos dicho con Juan Decena, precandidato a la República, a la presidencia de la República de Venezuela. Contentísimo de estar con él porque es un gran amigo, realmente un líder tremendo que ha hecho una carrera extraordinaria y que hoy mira, digamos, con buenos ojos esta precandidatura, no porque él ha tomado la decisión de hacerlo, sino porque está habiendo una respuesta en mucha gente en Venezuela que dice, este es el camino que debemos tomar en Venezuela. Juan Decena, gracias por estar acá. Bienvenido Claudio, al Perú. Un gustazo tenerte. Para mí un placer, Claudio. De verdad un privilegio
en medio de la felicidad de tenerte, la tristeza de ver que nuestros hermanos venezolanos están sufriendo duro en Venezuela. Te escuché y te vi quebrarte, llorar por esa historia que contaste de que jamás en toda tu vida como venezolano habías visto a gente vivir de esa manera como están viviendo por este sistema tan corrupto que se está viviendo en Venezuela. Sí, es inevitable quebrantarse, ¿no? Te contaba dos historias. Una de este grupo de empresarios, ver como nunca antes. Yo tengo 46 años y nunca me había pasado caminar 4 o 5 cuadras y en cada cuadra ver una persona recogiendo comida de la basura, muchas veces en descomposición, ¿no? Y cuando tú te acercas a esa gente y le dices, ven, come algo, esa gente te habla y se ve que nunca antes tampoco había estado en esas condiciones. Cerca de donde vivo hay un promedio de 70 personas viviendo en la calle. Y cuando mi esposa ve a esta gente, dice, se ve que no es gente que ha sido mendigo toda su vida. Porque anteriormente, cuando una familia o alguien estaba en problemas, tú le decías, ven a la casa. Entonces nosotros hemos caído como venezolanos en la situación de que si alguien llega a mediodía a la casa, queremos que se vaya, por decirlo así, porque la comida no alcanza. Ese tipo de compartir que era tan venezolano, de vamos a la casa de tal amigo a hacer las tareas, estoy hablando de los niños en edad escolar, ya no es posible, porque no pueden compartir una merienda. O tú vas a ver normalmente decir, bueno, si vienen tus compañeritos que se traigan alguna merienda o algo, porque no se puede. Yo te decía que de pronto da un poco de malestar decirlo, yo antes de venir me compré un paquete de pañales, de 52 pañales, por lo que gana una persona un salario mínimo y un poquito más. Eso te dice más o menos cómo está la situación. Si lo llevamos aquí al Perú, 800 soles, que es el sueldo mínimo, es lo que pagaste por 52 pañales. Por 52 pañales, sí. Así de fuerte. Es para no creerlo, ¿no? O sea, el estúpido de Maduro me dice, vente a Venezuela para que tú veas lo que está pasando. No te dejes de guiar por Canal N o por CNN. Sí. Yo incluso he llegado a un punto que estoy por hacer una carta pública que le hago una pregunta al presidente. Presidente, ¿es indolencia o ignorancia? Porque en las redes sociales yo veo al canciller, al presidente, a muchos funcionarios del gobierno decir que Venezuela está bien, pero basta caminar en la calle. Yo te decía que me pasó algo con un chico que puse a arreglar la escalera de la oficina y no sé, se me ocurrió, llegó mediodía y me dio la inquietud y le pregunté, óyeme, ¿qué dejaste en tu casa para comer? Pues conozco a la persona, una persona que tiene 2 niñas, una de 8, otra de 12, su esposa, las niñas vienen de la escuela a esa hora. ¿Qué dejaste en tu casa para comer? Y él me dice, solo arroz. Se me quebró el corazón porque esa es la realidad de muchos venezolanos. No alcanza. Es un sistema totalmente opresor, es un sistema que tenemos que cambiar. Nosotros, por un lado, estamos felices de poder acoger a los venezolanos lo más que podamos aquí en el Perú para poderles dar un poco de esperanza, de alivio, pero triste a la vez, ¿no? Que ellos tienen que dejar su país, su tierra que aman para tener que salir adelante. Yo aplaudo tu valentía. Yo creo que tú deberías apellidarte no Juan Decena, sino Juan Centena, porque vas a necesitar una centena de fortaleza en vez de una decena para poder
por todo lado, económica, de amigos, ayuda, para poder enfrentar a Maduro, para poder enfrentar este sistema tan espantoso que tiene Venezuela. ¿Qué has pensado hacer? ¿Cómo has pensado lograrlo? Que la gente que nos sigue, algunos venezolanos nos siguen aquí en Yo Claudio, aquí en el Perú, o la gente que está escuchando por las redes. ¿Qué has pensado? Sí, yo creo que hay ¿Cómo le hacemos para que Maduro, para sacarlo, derrocarlo a Maduro? Yo creo que es trabajoso, pero pienso que hay un camino, hay una ruta. Y esa ruta justo la aprendí gracias a ti, ¿no? Porque el hecho de querer ser presidente no vino ahorita, ni el problema que tiene mi país viene de ahorita. Mi país tiene 18 años bajo un gobierno socialista que al principio prometió muchas cosas. Incluso yo debo admitir que al principio se vieron vientos de cambio, pero duraron muy pocos. Se vieron vientos de reformar ciertas cosas, de cierta preocupación por la gente de escasos recursos, pero eso duró muy poquito. Fue, yo diría que casi una ilusión, una utopía. Y hay un ejemplo que quisiera antes de contestarte. Por ejemplo, ahorita hay alrededor de 44 venezolanos que están durmiendo en el terminal de Bogotá, a los que estamos ayudando. O sea, imagínate la gravedad de la situación, que la gente se está yendo, así sea a pasar trabajo en otro país, ¿no? Afortunadamente, en Bogotá, la iglesia y gente ha sido muy amable, muy receptiva, muy generosa, ¿no? A pesar de que Colombia y Venezuela están en los últimos lugares de generosidad, que pienso que es un problema que tenemos. Entonces, hay tres cosas o tres elementos claves de los cuales nosotros sacamos una ruta para representar una respuesta a la necesidad que tiene el pueblo de Venezuela. En lo particular, yo no soy un político, ese no es mi oficio, ¿entiendes? Por eso de pronto me siento un poquito nervioso, porque digamos que estar sentado aquí es afrontar una realidad. Y es la primera vez que públicamente estás expresando tu deseo de ser por ahora un precandidato. Así es la primera vez y bueno, indudablemente que las piernas tiemblan, me estoy nervioso porque he estado en televisión antes, pero con otros pantalones para hacer lo que estás haciendo, Juan. No, es lo que no sé si se me cayeron. Pero hablando... No se te han caído, okay. Lo tienes bien puesto. Ok, hablando en serio, fíjate lo siguiente, hay tres elementos, yo decía, que nos marcan una ruta. Y esa ruta la conocí gracias a ti, porque hace 4 años vino a mi corazón la intención de asumir este desafío por el país. Yo considero, y siempre lo he predicado, lo he dicho, que si nosotros vemos un problema, no es para cuestionarlo, sino para representar una solución. Así que cuando yo vi este problema, yo dije, voy a comenzar a prepararme, pero comencé a buscar, me reuní con un hombre muy famoso, que no tiene sentido decir su nombre acá en Colombia, un asesor político, y conversamos cerca de 2 horas. Y eso fue justo de venir aquí porque yo tomé un vuelo que hacía escala en Bogotá 2 días y yo seguí hasta acá, hasta Lima, cuando tuve la oportunidad de que conversáramos y conociéramos al profesor Mansuetti. Y cuando yo iba en el avión, yo me di cuenta, analizaba toda esta conversación de hora y algo que tuve con este estratega, y yo me di cuenta que no era lo que necesitaba. Y no solamente es el hecho de no era lo que necesitaba, pienso que no era una respuesta, que era ser más de lo mismo. Y si ser una solución representaba ser alguien que yo no era, o hacer algo que yo no sintiera, no tenía sentido, porque era quizás de pronto caminar por algo que iba a hacerme famoso, o de pronto pudiera lograrlo, pero no iba a ser una respuesta a la gente por la que mi corazón arde en ser una respuesta. ¿Y ahora tú sientes que ya tienes la respuesta para poder hacer ese cambio? Claro. Ok, me gustaría que ahondes en eso después del corte, por favor, porque tenemos que ir a un corte. Okay. Hay veces el tiempo es tan digamos, tirano como maduro. Regresamos. Lima se ha vuelto inhabitable, sin embargo, una nueva ciudad se está construyendo. Les presentamos la Nueva Lima, una ciudad de 3.000 hectáreas para 150.000 residentes en sus primeras etapas.
40% de áreas verdes y mucho espacio para transitar a un precio justo, un 50% más bajo del valor que el mercado está ofreciendo. Hogares, condominios, colegios, universidades, centro de convenciones, centros comerciales, Olympic Center para deportes, clínicas, supermercados, energía alternativa eléctrica y solar, agua potable directa del caño al vaso, autopistas sin parar, desagües ecológicos, un terrapuerto y un moderno y gran aeropuerto. Sé tú también dueño de una Nueva Lima, la primera ciudad tecnoecológica del país. Sola, construyendo un Perú nuevo. Para más información, ingresa a nuestra página web www.nuevalima.com. No deje de ver lo mejor de Yo, Claudio. La casta es un grupo, una categoría de gente que está en ese lugar, está arriba, no por méritos propios, sino porque ciertas leyes malas les niegan el derecho a los demás a ascender a posiciones de eminencia. Tú hablas del apartheid, ¿no? De ese... Exacto. La idea de una educación opresiva, asfixiante, que incluso te hace sentir enormemente carente de valor, eso es algo que Lutero supera de manera, además yo diría que muy airosa, cuando él descubre la doctrina de la justificación por la fe. Con darle $100 a tu familia hoy, ¿qué significa para ti? ¿Cuánto? ¿Mes? La semana ¿De vida? para sostener mi casa, un mes de vida. Y a ellos les importa un pito cambiar el sistema, les importa un pito. A los que no quieren, a los que no quieren. Yo, Claudio, ahora también todos los domingos a las 10 de la noche por RBC. Esta semana en La Pepa. Conoce los resultados cualitativos que arrojó el censo en nuestro país. En la política de Claudio Sola, averigua cómo la gobernabilidad se debe sustentar con el respeto, democracia y crecimiento. En el liberalismo de Alberto Mansuetti, descubre el gran primer paso del presidente Trump. En la editorial de Dante Ramos, conoce más acerca de lo que también está sucediendo en nuestro país, el canje. En la editorial de Piero Solari, averigua los 7 resultados que arrojó el siempre polémico censo. En familia, conoce los mandamientos de una familia feliz. En la teología de Jorge Barreto, conoce algunos pormenores sobre algunas enseñanzas cristianas que has aprendido. En las novedades de Juan Carlos Elge, a ganar Perú, pero sin sentirnos superiores. En los deportes de Héctor Padilla, descubre el importante rol que juegan los padres en la vida de sus hijos. Deporte base, moda. En el Stalin de Duni Ibáñez, descubre los 3 estilos para tu cabellera. En la farándula de Bettina Oneto, nos despedimos del gran actor Fernando de Soria. Hasta siempre, Fernando. Súmate a La Pepa, el periódico que todos los peruanos ya están leyendo. Reclámalo en tu kiosco favorito, a solo un sol. Bueno amigos, seguimos aquí con Juan de Sena, que le estamos bautizando como Juan Centena, porque necesita hacer un centenar de cosas para poder derrocar al tirano Maduro, que está en Venezuela, empobreciendo Venezuela, esta gente linda, en una tierra tan bendita como Venezuela, empobrecida por una doctrina tan mala como la que trajo Chávez, el socialismo del siglo XXI, que hoy día está realmente trayendo una desgracia a miles de familias venezolanas. Juan de Sena, nos decías en el primer bloque que realmente no tenías la respuesta, tenías las ganas, pero no la respuesta. Un tiempo después, más o menos 3, 4 años, ahora tienes claro qué harías tú por Venezuela. Claro que sí, intenté varias cosas, no fue que no se hizo nada, intenté varias cosas, intenté regalar comida, hice consultas de pronto para ir a una alcaldía, una gobernación, y justo cuando conocí al profesor Mansuetti, que tuviste la gentileza de presentarme, hablamos de la necesidad de reformas profundas dentro de nuestras naciones, que daban respuesta para mí a 3 problemas elementales. Nos olvidamos de Dios. Este sistema ha ido rompiendo, quebrando a la familia. Y en consecuencia, o como resultado de las 2 primeras, las finanzas. Estamos en un momento donde el 98% del problema que tienen los matrimonios, las familias, y una nación está compuesta por familias. Esa gente, el de la escalera, los que necesitan comida, es un problema de finanzas. Bueno, y en este sistema que Maduro ha instaurado,
Porque eso pasa en todos los países, pero en este sistema que Maduro ha instaurado, las finanzas realmente son necesarias y hay que trabajar en ello. Sí, no solamente eso, el presidente Chávez comenzó quizás huyendo del tema de lo que él llamó el capitalismo salvaje. Y si hablamos de salvaje, él nos trajo lo que yo llamo el socialismo salvaje. Nosotros no conocemos el capitalismo, pero este hombre tuvo la osadía de decirle el capitalismo salvaje. Pero sí sabemos en carne propia que el socialismo es bien salvaje, porque nos ha esclavizado. En realidad, cuando tú ves a madres que se levantan a las 3 de la mañana a hacer una cola para comprar pañales, para comprar harina, para comprar comida, eso es esclavitud, ha sido una manera de control político. Los niveles de pobreza han sido no solamente la materia prima, sino lo único que ha capitalizado este sistema para mantenerse en el poder. Hay algo que me dio muchísima... Nosotros lo vivimos también en el tiempo de Alan García. No sé si en esa misma, digamos, densidad o como está ahorita ocurriendo en Venezuela, pero era algo así aquí. Pero es muy similar. Yo estuve en tiempos de Alan aquí en Lima. ¿Y ves la comparación? Muy similar. Muy ¿Peor? similar. Yo diría que este régimen ha sido como más macabro, más indolente, como más cínico, ¿no? Pero muy similar. Yo pienso que la pobreza no hay mucha diferencia, pero yo me recuerdo estar en cualquier parte y la gente se acercaba por lotes a pedir, deme algo de comer. Yo recuerdo ese tiempo acá en Lima. Y similar estamos en Venezuela. Entonces hay necesidad de hacer una reforma profunda. Ok, ¿qué reformas tú harías por lo cual la gente empezaría a decir, ok, vamos a unirnos a Juan de Sena para hacer el cambio? Bueno, yo pienso que en principio el Estado se ha extralimitado y se ha puesto obeso, se ha engordado. Hay que ponerlo a dieta. Y ponerlo a dieta implica reducir al Estado. Te pudiera poner un ejemplo real, no hipotético. El Estado tiene en Venezuela cerca de 274 empresas hechas en socialismo. Empresas estatales. Empresas estatales o nacionalizadas. Ninguna de esas empresas tiene ganancia. Todas esas empresas tienen algo en común. Tienen pérdidas. Esas son las que Chávez decía, expropiese, expropiese, expropiese. Ahora, la mayor osadía. Tenemos empresas de hierro y acero. Se ha reducido en un promedio de 80% su capacidad productiva. Y los empleados, a través de los sindicatos de este sistema, cobran bono de productividad. ¿Cómo vamos a avanzar así? Entonces el Estado definitivamente hay que reducirlo a sus funciones originarias. Un poco lo que Fujimori hizo entre el cambio de los 80 a los 90, ¿no? Traer todo empezar a privatizar lo que antes era privado y que ahora, que en ese tiempo era del Estado, aquí en el Perú. O sea, hay que empezar a traer esa privatización de empresas. Ahora, la pregunta es, ¿en qué te diferencias tú? Obviamente se entiende que hay una diferencia con el socialismo del siglo XXI de Maduro, pero ¿en qué te diferencias tú de la derecha, que en estos momentos se supone que es la oposición, que para mí no es una verdadera oposición? Bueno, tú sabes que hay una izquierda mala y otra mucho peor. Pero en el caso de la derecha, hay una derecha mala y una derecha buena. Nosotros hemos adoptado, gracias a ti, el aprendizaje de lo que se llama el liberalismo clásico. ¿Quién representa esa derecha mala en Venezuela? ¿Quién representa esa derecha mala? Lo que pasa es que es difícil, porque hay mucha izquierda mezclada con la intención de ser derecha. Pero esa izquierda mala la puede representar Capriles, la puede representar Ledesma, la puede representar Ramos Alú, y todo lo que es Acción Democrática. Copey ya ha bajado mucho, Primero Justicia. En el caso de Ramos Alú es más bien un socialista, no pudiéramos decirle esa a la derecha mala, a la que tú llamas mala, yo no creo que es oposición, por la razón que creo que están queriendo tirarse abajo a Maduro para volver a lo que tenían antes de Chávez.
por lo que Chávez usó, porque eso fue lo que usó Chávez, para ganar los votos, diciendo que esta derecha que estaba enquistada hace 40 años, antes de Chávez, tenía empobrecido también a Venezuela. Entonces, él dijo, vamos al siglo XXI, al socialismo del siglo XXI, la gente le creyó, fue peor todavía. Sí, pues, entonces, un Capriles que quieren oponerse con más de lo que tenían antes, no creo que la peguen. No, siguen ofreciendo lo mismo. Para mí es como una pelea arreglada, ¿no? Fuimos no al socialismo del siglo XXI, fuimos a la catástrofe del siglo XXI. Porque digamos que en cierta manera somos, siendo un país rico, es la ironía más grande que nosotros estamos en la condición que estamos. Es como cuando conocemos a alguien, una persona que sabemos que tiene recursos, pero se viste mal, vive mal y todo lo hace mal. Entonces eso es lo que nos está pasando. La diferencia contigo entre Capriles y sus similares y tú, ¿cuál sería básicamente? Básicamente que nosotros vamos, primero que queremos hacerlo con integridad y con la verdad por delante, ¿no? Yo quiero contarte esto que es personal. Yo hace 7 años aproximadamente, a pesar de que venía de ser de la iglesia, yo soy pastor, yo era un pastor, pero debo admitir aquí que no era totalmente íntegro. Así que hace 7 años murió una persona que para mí era como mi papá. Y eso me llevó a tomar una decisión. Y esa decisión fue, yo le dije, hice una oración, dije, Dios mío, hoy hago contigo un pacto de integridad. Y descubrí algo que no había descubierto antes, que la integridad y la pureza trae buenos resultados. Nosotros, ante la problemática financiera que tiene el país, empezamos una campaña de transformación económica en gente pobre y hemos visto el resultado. El 80% de la gente pobre que le hemos llegado con nuestro programa de 10 semanas de Finanzas con Vida, ha hablado de integridad, de pureza, del ser y no del hacer, de eliminar esa viveza criolla, ha sido de alguna manera influenciada en un 80% a cambiar su realidad financiera. Pero hay que cambiar el sistema. No, eso es urgente. Cambiar, o sea, no hay que cambiar políticas, hay que cambiar el sistema. Y el sistema lo vamos a cambiar en principio con las 5 reformas, ¿no? Que la primera parte es que vamos a reducir el Estado. Necesitamos hacer una reforma política. Maduro tiene que salir, obviamente. No, por supuesto que sí, pero pienso también algo. Pienso que al ser la verdadera derecha, porque allá en Venezuela no se trata de derecha mala o derecha buena, sino que la única derecha que existe. Porque allá la gente, ahora mismo... Es como decir la justicia justa, ¿no? Sí, de alguna manera la gente le dice allá derecha al que está afuera, izquierda al que está adentro. Pero hablar de la derecha tiene que hablar con una estructura ideológica bien fundamentada. Y esta estructura ideológica bien fundamentada está en hacer una reforma política, una reforma de justicia, una reforma en la educación, una reforma en la salud y una reforma en las pensiones. Buenísimo. Mire, el tiempo nos está ganando. Excelente, porque si vas a marcar esa tercera vía me parece extraordinario. Cuenta con nuestro apoyo hasta donde podemos, respetando la soberanía. Pero en casos especiales se pueden hacer cosas para ayudar a realmente liberar a un pueblo que lo siento como mío, porque años yo he ido a predicar a Venezuela. Pero la última pregunta, ¿cómo derrocamos a Maduro, hermano? ¿Por la vía democrática? ¿La fuerza norteamericana? O sea, ¿cómo sacamos a ese infame de Venezuela y a su grupo? Sí, hay una cosa que a mí me dolió escuchar del profesor Mansuetti hace 4 años. Él me dijo, Juan, no hay salidas a corto plazo. Y yo me fui como un martillo, tin, tin, tin. Porque yo pienso que todos los venezolanos anhelamos, lloramos por una salida a corto plazo. Y en ese tiempo he aprendido, primero, que no hay salidas a corto plazo, que la solución no es la invasión de Donald Trump, que no hay salidas violentas, no hay necesidad de estos 120 personas que lamento y me duele en el corazón, que pagaron un precio innecesario, aparentemente por la libertad. Y a mi juicio y al juicio de la mayoría del país, fueron otros los que capitalizaron de manera política este sacrificio. ¿Y cuál es la salida? La salida es democrática, la salida es siendo una oposición
verdadera, digamos una oposición de derecha, planteando estas 5 reformas, y creo que hay receptividad. O sea, yo no veo negativo que el gobierno ganó la mayoría de las elecciones de la gobernación, no veo negativo que de pronto va a ganar las elecciones de alcalde, pero dudo mucho que gane las presidenciales. Y ahí es donde pueden entrar ustedes. Es ahí donde tiene sentido que entremos. Necesitamos una reforma urgente en el Ejecutivo y desde el Ejecutivo propiciar una reforma en el Legislativo. Buenísimo. Hermano, bendecido con toda bendición, pa'lante, con Dios por delante, y cuenta conmigo para sacar a ese podrido del supuesto Maduro. Gracias, porque Claudio. Maduro no tiene nada. Gracias. Regresamos con Humberto Pérez Fray para las conclusiones. Esta semana en La Pepa. Conoce los resultados cualitativos que arrojó el censo en nuestro país. En la política de Claudio Sola, averigua cómo la gobernabilidad se debe sustentar con el respeto, democracia y crecimiento. En el liberalismo de Alberto Mansuetti, descubre el gran primer paso del presidente Trump. En la editorial de Dante Ramos, conoce más acerca de lo que también está sucediendo en nuestro país, el canje. En la editorial de Piero Solari, averigua los 7 resultados que arrojó el siempre polémico censo. En familia, conoce los mandamientos de una familia feliz. En la teología de Jorge Barreto, conoce algunos pormenores sobre algunas enseñanzas cristianas que has aprendido. En las novedades de Juan Carlos Elge, a ganar Perú, pero sin sentirnos superiores. En los deportes de Héctor Padilla, descubre el importante rol que juegan los padres en la vida de sus hijos. Deporte base, moda. En el styling de Duni Ibáñez, descubre los 3 estilos para tu cabellera. En la farándula de Bettina Oneto, nos despedimos del gran actor Fernando de Soria. Hasta siempre, Fernando. Súmate a La Pepa, el periódico que todos los peruanos ya están leyendo. Reclámalo en tu kiosco favorito, a solo un sol. No deje de ver lo mejor de Yo, Claudio. La casta es un grupo, una categoría de gente que está en ese lugar, está arriba, no por méritos propios, sino porque ciertas leyes malas les niegan el derecho a los demás a ascender a posiciones de eminencia. Tú hablas del apartheid, ¿no? De ese... La idea de una educación opresiva, asfixiante, que incluso te hace sentir enormemente carente de valor. Eso es algo que Lutero supera de manera, además, yo diría que muy airosa, cuando él descubre la doctrina de la justificación por la fe. Mandarle $100 a tu familia hoy, ¿qué significa para ti? ¿Cuánto? ¿Un mes? La semana. ¿De vida? Para sostener mi casa, un mes de vida. Y a ellos les importa un pito cambiar el sistema, les importa un pito. A los que no queremos, a los que no quieren. Yo, Claudio, ahora también todos los domingos a las 10 de la noche por RBC. Ante la situación del país de Venezuela, hemos decidido salir a las calles para preguntarle a la gente qué hace falta en este país para generar nuevos inicios y grandes cambios. Al país de Venezuela, un nuevo presidente. Cambiar el presidente. Un cambio de gobierno, indudablemente. Bueno, yo creo que tendría que reformarse todo el Estado, todas sus leyes y todo. Bueno, ya el gobierno ya ha ordenado, creo, la exclusión de nuestro embajador. Pues, ¿no? Yo sé que eso está mal y no va a llegar a ningún buen término. Yo creo que deberían juntarse todos, lo que es hacer como un censo, un auditorio, en donde las personas podrían decir sus ideas y de acuerdo a eso tomar la importancia de lo que es el Estado y de eso sacar una nueva ley, yo creo. Las instituciones internacionales que tienen que entrar a tallar ahí, con el peso que tienen para que el señor llame a elecciones y punto. Como presidente no nos hace nada bien a Sudamérica, ¿no? Porque la situación de muchos personas, gente misma humilde o pobre o rica de Venezuela no tienen la culpa que este señor lo que está haciendo, está realizando en ese país, ¿no? Ese presidente no va a salir vivo, ese es el problema. Bueno, bastante triste realmente, como muchos peruanos expresamos, la situación que está viviendo Venezuela. Humberto, tú has vivido en Venezuela muchos años. Tú eres un peruano que ha vivido en Venezuela, tienes familia, ¿no? Tus hijos, tu esposa venezolana. ¿Cómo solucionamos este problema? ¿Cómo lo ves tú, hermano? Bueno,
Esta situación que vive Venezuela nos ha primero, antes que nada como peruanos, descubrir el espíritu solidario que tenemos los peruanos, ¿no? Hemos sido capaces de ser recíprocos con un pueblo que nos abrió las puertas hace 40 años. 400.000 peruanos, no sé si todavía viven en Venezuela, pero emigraron a Venezuela. Pero es lamentable lo que pasa, ¿no? Pero en todo caso es más de lo mismo. La izquierda ha actuado de la misma forma en toda la historia, ¿no? No olvidemos, Stalin cuando llamaba a sus colaboradores, les decía, tráiganme una gallina. Y delante de ellos la desplumaba, viva, y la hacía sangrar. Y luego se ponía un puñado de maíz en la mano y se lo ofrecía. Y la gallina lo seguía. Lo que él está haciendo es eso, lo que los izquierdistas han hecho toda la vida. Así estén maltratando a un pueblo, lo estén destrozando, mientras le den la bolsita de comida al mes o la tarjeta de racionamiento como sucede en Cuba, los pretende tener comiendo de su mano. También no nos olvidemos que ha habido otro penoso episodio de la historia de la humanidad que se llamó el Holodomor, que sucedió en Ucrania. El pueblo ucraniano se rehusaba a aceptar la doctrina de los comunistas. ¿Y qué hicieron los comunistas? Cercaron todo el país y no permitieron que entrara ni comida, ni agua, ni ningún tipo de insumo para sobrevivir en ese país. Murieron cerca de 5 millones de ucranianos. Es por eso que el comunismo en Ucrania es proscrito, es un delito. Algo que nosotros tendríamos que hacer igual en el Perú, porque nosotros hemos sido víctimas también del comunismo a mano de Sendero Luminoso y luego de sus hermanos, sus primos hermanos los caviares, ¿no? Entonces, a mí realmente tengo que mi respuesta partir en dos. ¿Qué es lo que yo quisiera y qué es lo que debería pasar en Venezuela? Lo que yo quisiera es que Donald Trump colocara un par de portaaviones en La Guaira y en Puerto Cabello y que salieran corriendo estos cobardes, ¿no? Pero tengo entendido que eso sería pues con un altísimo costo en vidas. No es lo mismo que lo que pasó en Panamá, en donde se hizo una operación quirúrgica y el gobierno norteamericano logró llevarse al narcotraficante Noriega, ¿no? Aquí habría muchas pérdidas en vidas humanas. Entonces, la única salida, y a la luz de lo que viene pasando, de estas elecciones amañadas para la constituyente, la Asamblea Nacional Constituyente, donde el 100% de sus miembros son del partido gobernante, y una penosa oposición, donde los gobernadores que han sido elegidos de la oposición finalmente se pusieron de rodillas ante la Asamblea Nacional Constituyente espuria y terminaron juramentando. No nos queda más que pensar en que tiene que surgir una nueva oposición en Venezuela. O sea, tú estás más del lado de lo que Juan está diciendo, que tenemos que levantar una oposición y que tenemos que tener un camino distinto. Bueno, yo no creo que tan largo, ¿no? Porque no sé hasta cuánto pueden aguantar los venezolanos con esta situación, pero lo más pronto posible, pero por la vía democrática. Bueno, ahora, ¿les conviene a los Estados Unidos? Le he preguntado a algunos de mis invitados alguna vez, ¿le conviene a ciertos países del mundo tener a Venezuela como está? Porque si realmente hubiese un deseo de bajarse a Maduro, ya se lo hubiesen bajado y no necesitas poner, como tú dices, portaaviones. Con un servicio de inteligencia, le meten un balazo y se acabó el tema. Bueno, no nos olvidemos primero que el presidente Maduro tiene algo de 19 o 20 anillos de seguridad alrededor de él. Bien organizados y bien formados y preparados, como lo tuvieron los Castro en Cuba, ¿no? Que han permitido que un miserable como Fidel Castro pues haya vivido tantos años y hoy su heredero, el príncipe heredero Raúl Castro, esté en el poder, ¿no? Ahora, por otro lado... Una amiga de la Dominican Republic, o sea, de la República Dominicana. Sí, Dominican Republic, me dijo algo muy fuerte, ¿no? O los cubanos están totalmente atontados o no tienen pantalones, porque para vivir la situación que está, porque no hay un cubano que se lo baja en ese tiempo, bueno, a Castro, ¿no? Hoy día, pensando en lo que lo que dijo para Castro, están tan adormecidos. O sea, ¿qué les pasa tener un tirano como este señor ahí y seguir manteniéndolo en el poder? A mí me Pero parece... no son todos los cubanos, ¿ah? Acuérdate que en Cuba existe un movimiento que se llama las Damas de Blanco, que se oponen al gobierno y que por eso sufren una serie de situaciones de escarnio y de maltrato permanente. Existe 5R Cuba, que es una célula pequeña, pero que está dando pues un grito sordo, ¿no? en el cielo, ¿no?
está la oposición que está en Miami, que hace lo que puede, pero no te olvides del ejemplo de la gallina. Mientras ellos tengan su tarjetita de racionamiento, mientras ellos tengan las remesas de sus compatriotas en Miami que les llega todos los meses, va a haber una gran porción de ciudadanos que al no haber conocido otra realidad, pues se contenta con lo poco que tiene, ¿no? Desgraciadamente. Sí, pero hay algunas de esas gallinas, entre comillas, que realmente son águilas. Y un día estos se van a levantar con una fuerza terrible y no van a comer de la mano de Maduro. Yo soy sino un poco, que lo van a confrontar, le van a quitar los ojos esas águilas. Yo soy un poco reservado en cuanto a ese mismo optimismo que tú tienes, porque yo he vivido adentro del país. Yo he visto cómo la gente está idiotizada por el mensaje y por la perorata que no tiene ningún tipo de fertilidad, pero que en las mentes de los venezolanos ha hecho que ellos crean que están en el mejor de los mundos. No te olvides que ya es una generación completa la que no conoce otro régimen más que este. No conoce otro sistema más que el que han vivido, y con el cuento de que hoy sí podemos estudiar todos, que hoy día sí tenemos lo que no tenemos, están siendo capaces de mantenerse. Pero mientras no surja en Venezuela una oposición nueva, vigorosa, que tenga un mensaje totalmente contrario al que el chavismo ha transmitido dentro del país, que les prometa y les permita soñar a los venezolanos, mientras no existe ese tipo de oposición, te repito, ha sido vergonzoso ver lo que ha pasado el otro día, donde han jurado ante la Asamblea Nacional espuria, constituyente, en Venezuela, estos 4 gobernadores. Yo realmente no soy tan optimista como tú, ¿no? Bueno, Humberto, muchísimas gracias. Tú siempre dándonos unas extraordinarias conclusiones. Vamos a regresar, amigos, con la conclusión final. Y bueno, hay que orar mucho por Venezuela, apoyar a los venezolanos, pero pensar también cómo le ayudamos de verdad. Regresamos. Lima se ha vuelto inhabitable, sin embargo, una nueva ciudad se está construyendo. Les presentamos la Nueva Lima, una ciudad de 3.000 hectáreas para 150.000 residentes en sus primeras etapas. 40% de áreas verdes y mucho espacio para transitar, a un precio justo, un 50% más bajo del valor que el mercado está ofreciendo. Hogares, condominios, colegios, universidades, centro de convenciones, centros comerciales, Olympic Center para deportes, clínicas, supermercados, energía alternativa eléctrica y solar, agua potable directa del caño al vaso, autopistas sin parar, desagües ecológicos, un terrapuerto y un moderno y gran aeropuerto. Sé tú también dueño de una Nueva Lima, la primera ciudad tecnoecológica del país. Sola, construyendo un Perú nuevo. Para más información, ingresa a nuestra página web www.nuevalima.com. Este lunes a las 10 de la noche. Esta es una economía que tiene un tamaño de 200.000 millones de dólares. Es decir, estamos hablando del 2,5% del PBI. El socialista Velasco les quitó terreno a la gente. Así es. ¿Estuvo bien? ¿Estuvo mal? Acabó con una de las más florecientes industrias peruanas, que era el agro. Ustedes, representantes del gobierno, paguen sus deudas. Señor PPK, pague sus deudas. Yo, Claudio, la verdad por delante, por RBC Televisión. Bueno, vamos ahora con la conclusión, amigos. Gracias por seguir en la sintonía del programa. Un programa que hoy día quisiéramos, ¿no? Como peruanos, no sé, algunos enérgicos, vamos a hacer algo, pero la violencia siempre engendra más violencia y hay circunstancias que ya se han vivido tan terribles en Venezuela, gente muerta por los enfrentamientos. El camino de la violencia, el camino del enfrentamiento y de la confrontación no es buena, por más ganas que tengamos de que así sea. Creemos que tenemos que ir a un camino de oposición sabia, no usar el camino de la derecha actual y menos el de la izquierda ya establecida en Venezuela, sino un camino de esa derecha que va a traer estas reformas, no solo en Venezuela, sino en todo el continente. Ahora, nuestro realmente sentimiento de total y absoluta solidaridad con ustedes, los amigos venezolanos que me sintonizan,
Algunos les agradezco inmerecidamente que me siguen en el Facebook, en el Internet o los programas, porque saben que yo lo cuadré a Maduro. La verdad es que tenemos que confrontar las cosas de manera sabia ahora. Y en medio de esta circunstancia, por más terrible y más difícil que sea, haya una verdadera reflexión, ¿no? Reflexión significa reflexionar, o sea, volverte a flexionar. Y que todos los venezolanos, los peruanos también, porque mira, lo que estamos viviendo nosotros hoy, si nosotros no nos ponemos las pilas con esta derecha mala que gobierna con PPK y con Keiko, si la derecha mala sigue haciendo lo malo que está haciendo, la izquierda va a querer tomar el poder en el 2021 a través del 2018 con sus alcaldías. ¿Y qué ellos quieren? Lo mismo que Venezuela. O sea, podríamos ir nosotros también por ese camino a menos que reflexionemos. Y la reflexión es que tanto venezolanos como peruanos podamos decir, ¿hay una tercera vía? Preguntarnos, ¿hay una tercera opción? ¿Hay un tercer camino que no sea ni la derecha mala, actual, conocida, ni la izquierda que siempre es mala? Yo creo que sí hay, y lo hemos propuesto, lo hemos hablado muchas veces. Nuestra total solidaridad con ustedes venezolanos, pero también nuestro deseo de invitarlos a que juntos pensemos como hermanos y poder decir, ok, ¿por qué no pensamos en este cambio trascendental a través de estas reformas que Juan de Sena ha estado hablándonos? Creo que es el tiempo de hacerlo. Mientras estamos aquí en el Perú, acogiéndolos con mucho amor y mucho cariño, jamás vamos a dejar que ustedes van a dejar de sentirse venezolanos, pero queremos que ustedes se sientan en su casa y amarlos y quererlos, ayudarles, a ofrecerles trabajo, ayudarles a emprender sus negocios. Estamos aquí para eso, para servirles. Es el deseo de muchos peruanos, pero juntos, mientras estamos aquí en esta tierra de un poco más de oportunidades, podamos trabajar para que en Venezuela jamás vuelva a pasar lo que está pasando y en ningún país de Latinoamérica ni del mundo vuelva a pasar lo que está pasando con Venezuela. Porque esto es muy, muy, muy malo y tenemos que nunca más permitir que se repita. ¿Ok? Bendecidos venezolanos. Este lunes en Yo Claudio. Renovar el lenguaje es fundamental ahora para poder establecer una nueva relación, para retomar un camino de confianza y la credibilidad y así enfrentar el desafío del futuro. La reforma agraria ha entregado al país el más vital instrumento de su transformación y desarrollo. En 2001, muchos de esos miles de bonistas, ¿no?, que durante 40 años han tocado todas las puertas, ¿no?, para que se les pague. A lo que no se les pagó. A lo que no se les pagó. No estamos hablando ya de ese remanente de 2.500 millones de soles oro. En la actualidad son casi 20.000 las personas con las que el Estado tiene una deuda de casi 2.600 millones de soles oro. Es un tema muy complejo, muy profundo. Una calamidad. Nunca a los agricultores se paga lo que es justo. Terrible confusión. El socialista Velasco les quitó terreno a las clases. ¿Estuvo bien? ¿Estuvo mal? Acabó con una de las más florecientes industrias peruanas, que era el agro. Ustedes, representantes del gobierno, paguen sus deudas. Señor PPK, pague sus deudas. Yo, Claudio, la verdad por delante.